Bueno, primero que nada, buen día. Estamos acá en la mañana de hoy para terminar lo que fue la jornada de conmemoración de los 60 aniversarios del Hospital de Clínicas. Algo que intentamos hacer este año, que se hizo en conjunto con la comisión que siempre trabaja la semana académica del hospital, de la comisión directiva, y desde la EM intentamos darle otro perfil y agregarle algunas instancias interesantes y sobre todo complementar una actividad no solo de recordar el Hospital de Clínicas, rememorarlo, sino demostrar que con sus estudiantes sigue siendo vigente, que sus estudiantes pueden trabajar en una carpa y hacer promoción de salud a la población, de que sigue siendo el hospital del pueblo y que siempre está puertas abiertas, más allá que los medios de prensa lo único que rescatan siempre son un deterioro edilicio que es consecuencia de también dificultades presupuestales históricas. Entonces, la idea era recordar el hospital, no solo con la historia, sino con la vigencia y la actualidad, y la gente que hoy lo transita en todos los pasillos, que viste la túnica y se enorgullece de estar hoy siendo docente, siendo estudiante, siendo funcionario. Es un poco por qué la heterogeneidad de las actividades que planteamos. El lunes se hizo la apertura, se hizo un curso de reanimación cardiopulmonar básica. El martes se hizo la feria de salud, que todos participaron, salió incluso en la tele. El miércoles, una jornada de donación de sangre. Ayer se pintó un mural que quedó muy lindo, todavía no se terminó, pero se va a terminar el sábado. Ahí colaboraron los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, de la FEU. Y bueno, hoy nos encontramos acá. La idea es intercambiar. Tenemos una mesa de lujo, que la propuesta en realidad es que sea algo de ida y vuelta, que no sea, incluso desde ellos, la inquietud de que ustedes como estudiantes participen, de que no sea un monólogo de este lado, sino todo lo contrario, que haya preguntas, que hayan aportes, porque esto, la idea justamente es que lo construyamos en conjunto. Como el título de lo que sería la jornada de hoy y este taller es la historia del Hospital de Clínicas, que saber la historia nos hace entender el por qué y el cómo estamos acá y el cómo seguir. Analizar la situación actual, la vigencia que tiene el hospital y charlar un poco sobre las propuestas de insertar al hospital en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que como todos saben no está inserto desde su creación. Han habido intentos de poder insertarlo, hay algunas propuestas concretas ahora y es una discusión eterna que está bueno ver si están las condiciones, si es necesario y qué cambiaría. Así que para presentar la mesa, como decía hoy, de lujo que tenemos, está el decano de la Facultad de Medicina, profesor Fernando Tomasina, a la derecha. Le sigue Raquel Ballesté, hoy en día la presidenta de la comisión directiva del Hospital de Clínica. Le sigue el profesor Pablo Carlevaro, 2 veces decano de la facultad, impulsor de muchos proyectos y estudiante en el momento de discutir y de defender y de concretar un hospital universitario. Y a mi derecha está el director del Hospital de Clínicas, Víctor Tonto. Mi nombre es Martín Esteche, yo soy obviamente de la asociación y estoy acá simplemente para moderar. Dando la palabra, espero a muchos estudiantes que levanten la mano para preguntar. Para arrancar, entonces, la idea es hacer algunas preguntas desde acá, de la mesa, pero también intervenciones y dejar como que esto fluya bastante y no sea tan protocolar, digamos. Capaz que para arrancar, contextualizar un poco, le pedimos al profe Carlevaro que nos cuente un poco. Él sabe lo que le vamos a pedir que nos cuente, con esa forma tan coloquial que tiene de contar las cosas y las anécdotas, las historias, que fue protagonista, como les decía, en aquel momento en el cual el Hospital de Clínicas se planteaba que no fuese la universidad. Su proyecto inicial había sido que fuese la universidad y se estaba cuestionando que no. Y fueron los estudiantes, como muchas veces en la historia, los que impulsaron y lograron que se concretara un hospital de la universidad. Entonces la pregunta va más bien para un relato breve que nos cuente el por qué. ¿Por qué movilizó a los estudiantes en ese entonces para moverse tanto y luchar por un hospital universitario? Un hospital
universitario que no tenía antecedentes. Hoy en día decir un hospital de la universidad es como bastante fácil, está acá. En ese momento no existía, había un edificio grande, el más grande en ese momento, y bueno, los estudiantes entendieron que había que pelear por eso. Entonces la pregunta iba un poco... Sigue siendo el más grande, dice Víctor. Yo soy partidario de un cuadro chico y entonces me gusta jugar de contragolpe. Es la única forma que hay de hacer las cosas más parejas. Pero bueno, el compañero ahora me pone al sacrificio. Y quiero decir primero que agradezco la invitación. Y le voy a decir que en términos muy personales, ¿sabe por qué le agradezco? Porque me rejuvenece. Pero no solo me rejuvenece, cuestión necesaria, no solo porque me trae el recuerdo de otros tiempos, de hace 60 años, en que la universidad logró finalmente que este hospital fuera universitario. Haré un comentario sobre esto breve, sino que porque me rejuvenece en el sentido que me pone en contacto con jóvenes. Y el contacto con jóvenes nos da la posibilidad de transferirle a ellos ciertos estados de angustia que la realidad nos provoca. Yo no voy a decir lo que está escrito acá, porque me pidieron una colaboración para la revista que tiene una página y media y entonces yo no la voy a leer. La colaboración específicamente tenía que ver con la intervención de los estudiantes en la, yo no diría conquista del hospital, sino en la reconquista del hospital. Porque brevemente el hospital fue una idea de Manuel Quintela que yo diría de todas las ideas en torno a la erección de un hospital de la Facultad de Medicina, no fue la primera, fue la última y la única exitosa, porque de antes otros decanos y otros distinguidos universitarios habían planteado esto, porque en el mundo las facultades de medicina estaban asociadas a un hospital. Dentro de eso, los jóvenes agrupados en la Asociación de los Estudiantes de Medicina, tal cual lo dice, y hoy convocados otra vez por la Asociación de los Estudiantes de Medicina, que es casi centenaria. Ustedes saben que dentro de 2 años la Asociación de Estudiantes de Medicina va a ser una institución gremial con 100 años en la vida universitaria y entre los gremios del país. Pero lo que yo quisiera transmitir es que si importante fue la lucha estudiantil por la reconquista del hospital y decisiva la participación de los estudiantes en unificar una postura sólida en la defensa de la pertenencia del hospital, había muchas amenazas, había pasado el tiempo, hacía tiempo que Quintela había muerto. Me dio entre el proyecto y los años 50 en que se decidía esto, me dio una dictadura poco recordada ahora, pero que fue la dictadura de Terra, y que para decirles a ustedes lo que es mi interpretación personal de lo que significó sintéticamente, le diré que la dictadura del Terra fue el freno a la postura y al impulso progresista del antiguo valleísmo de José Valle y Ordóñez. Esa es mi interpretación, hecha por un traidor y un conjunto de traidores que se decían vallistas. Entonces, en medio de eso, el hospital se estaba perdiendo. Había un personaje que fue muy importante en este país, que se llamó Blanco Acevedo,
que ya tenía el hospital bajo su ala, pasando a presidir la comisión honoraria. Tanto que a este hospital le llamaban el elefante blanco. Yo no sé si ustedes saben eso, lo recuerdan. Y lo del elefante blanco era ambiguo, porque era blanca la construcción y emergía, pero además estaba dentro de las pertenencias, o por lo menos en la aspiración de pertenencia de Blanco Acevedo, figura prominente del Partido Colorado. La lucha está relatada aquí y los estudiantes tomaron una postura intransigente e hicieron de todo. Hay que excluir acá, yo de aquella generación de estudiantes no soy sino un sobreviviente. Es decir, todos los que actuaron e hicieron ya no están entre nosotros. Lo que está es lo que hicieron. Y lo que hicieron es este hospital. Pero entonces yo digo, y en la actualidad, ¿cuáles son las cosas que obligan a defender cerradamente este hospital y ante quién? Porque yo soy testigo, no ya ahora por estudiante, de cuántas iniciativas planteamos nosotros en relación con este hospital y su inserción en el programa de atención de salud de este país, que no fueron atendidas por los políticos gobernantes, que fueron cambiando con los años de color, pero que en definitiva yo diría, y hasta con dolor en un sentido, mantienen muchas cosas en común. Y esas cosas las resumiría en una frase diciendo: mantienen una situación de resistencia y desconfianza en relación con la Universidad de la República. Entonces, si esto es así, si tenemos problemas actuales, problemas que se juntan con realidades actuales, este hospital pudo ser en cierto momento uno de los mejores, indiscutiblemente mejores de América Latina, y ni que hablar con lo que tiene que ver con los hospitales del país. Pero además, este hospital, por el ejercicio y por el desarrollo de cosas que en el país eran desconocidas, digo concretamente la administración científica de los hospitales, la organización de los hospitales con un conjunto de personas idóneas, aptas, no médicas, que marcaron toda una innovación en lo que era la atención de la salud aquí, y generaron, para que eso fuera, la facultad generó en la época de Mario Casinoni, al cual siempre hay que recordar, no solo por un universitario comprometido con la universidad, con la facultad y con sus ideas, sino que también hay que recordarlo como un visionario, como un individuo con una visión que anticipaba lo que debía ser para el tiempo futuro. No sé si es claro esto que estoy diciendo. Para poder llegar a habilitar este hospital, tuvo que generar la facultad de escuelas fundamentales que hoy persisten, la de enfermería, la de nutrición, la de lo que entonces se llamó auxiliares del médico, y auxiliares era un mal nombre, en rigor eran colaboradores del médico. Tecnólogo se dice ahora, en fin, es cuestión de palabra, pero era formativa de gente imprescindible para la atención integral de la salud. Entonces, el hospital, como consecuencia de esto, contagió de un concepto y una disciplina generada en el Uruguay por este hospital y la Facultad de Medicina, que fue la administración de la salud, generó una idea de administración que Salud Pública de alguna manera fue tomando, y los directores de los hospitales pasaron a ser personas con versación en administración, porque antes
Los directores del hospital eran nombrados por la amistad o la confianza con el ministro de Salud Pública, que era un personaje político. Y yo no digo que esto fuera una confianza para dar privilegio, porque aquí el doctor podrá decir y atestiguar bien que dirigir un hospital es mucho más que un privilegio, un surtidor de dolores de cabeza y de problemas muy difíciles de resolver. Pero empezaron a organizarse y empezaron a tener departamentos de enfermería y empezaron a llenarse de colaboradores y empezaron un proceso de progreso indiscutible. Esto es una especie de siembra cultural natural como consecuencia de la influencia de esto. Ahora, hay paradojas que se explican por lo que yo dije, la resistencia y la desconfianza del sistema político, cualquiera sea el color de los que tienen más poder dentro del sistema, que implican un no reconocimiento del hospital como una de las piezas más importantes del sistema de atención de salud. Desconozco la realidad actual, pero nosotros desde hace muchos años veníamos planteando, incluso ante el Ministerio, que debía ser el centro de referencia y debía estar conectado a todos los demás órganos de atención de salud y que tenía que ser aprovechado, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la mejor atención en todo el país para fortalecer el sistema, porque no importaba, y lo defendimos, y sin haber logrado el triunfo en esto, la administración fuera universitaria. No importaba que la administración fuera para que pudiera integrarse en una red. Y aún en los momentos más difíciles de relaciones de la facultad con el Ministerio de Salud Pública, soy testigo y voy a repetir la frase con la cual nosotros, en representación del Consejo de la Facultad, rehabilitamos el funcionamiento, que yo no sé si seguirá, de la comisión mixta constituida por la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud Pública, que se había gestado previamente y que había caído en desuso. Era un momento tremendo de conflicto. Era el periodo histórico que yo, que no tengo propiedad ninguna, califico de predictadura, porque aquí hubo una dictadura cuando se estableció el golpe de Estado. Pero antes del decreto del golpe de Estado y de la disolución de las cámaras, hubo un periodo de predictadura en donde se hacía sentir la mano dura, tan dura que en el gobierno de Pacheco asesinaron por primera vez en la historia de este país, que era una excepción para América Latina, estudiantes en las calles de Montevideo. En esa predictadura, en la primera reunión que nos tuvo que dar el ministro, a pesar de ser la universidad, claro, la universidad sacaba declaraciones en que condenaba todos los actos arbitrarios y autoritarios del gobierno de la predictadura. Nosotros le dijimos al ministro, aquí viene la Facultad de Medicina a interesarse por el funcionamiento de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Y era verdad, y no solo era una verdad que expresaba una preocupación general, o si se quiere nacional, sino que expresaba también una necesidad. Cuando se gestó este hospital hubo muchas fantasías. El hospital estaba para 1.600 camas. Se pensó que iban a meter todas las camas de los hospitales del ministerio dentro de este. Era un disparate. También era un disparate que hubiese sido construido para 1.600 camas, pero estaba dado. Pero nosotros sabíamos que la facultad y la educación médica, sin el aporte, la presencia y la relación con docente asistencial, con los hospitales del Ministerio de Salud Pública, no iba a poder funcionar en términos de decoro.
porque la idea no era que el Hospital de Clínicas fuera el único hospital de atención digna para el país y los demás que siguieran. No, porque esa idea sería inmoral. La idea era que el Hospital de Clínicas sirviera para atender decorosamente al enfermo de los hospitales públicos, pero que además se atendieran decorosamente los enfermos de todos los demás hospitales. Bien, eso no se concretó. Se concretará con el gobierno de alguno de ustedes, digo yo, para ser optimista. Pero hubo otro signo que también indicó la mezquindad. Perdonen que yo hable con crudeza de estas cosas, pero no merecería estar en una reunión de estudiantes si empezara a hacer esquives de ambigüedad. También puedo contar otra cosa que indica esa falta de voluntad. Ustedes saben que los presupuestos de la universidad tienen dos rubros fundamentales, que son el rubro de sueldos o de salarios y el rubro de gastos. Y ustedes saben que el rubro de salarios, malamente, porque no ha sido bien considerado el salario universitario, pero ese es otro tema, no ha sido considerado con visión sobre lo que significa la actividad enseñante en la Universidad de la República, cosa que se extiende al significado de la actividad enseñante en los demás sectores de la enseñanza pública, en el magisterio, en secundaria y en la UTU. Y es muy difícil tener una educación de calidad si no hay calidad en el proceso educativo. Bien, pero al hospital se agregó, o al presupuesto universitario, se agregó los rubros correspondientes al Hospital de Clínicas. Por la Constitución de la República, la universidad es convocada en el proceso de discusión presupuestal para dar su opinión sobre lo que tiene autonomía y puede presentar su demanda, pero naturalmente que lo que va a recibir no es su demanda, es lo que el poder político le asigne. El rector era convocado para discutir en la comisión donde en la jerga parlamentaria nos decían algo así como lo del 210 o lo del 200 no sé cuánto, porque es el artículo constitucional que habilita la consulta. Y allí el rector iba acompañado de otras personas que podían contribuir a esclarecer dudas y demás. Y a mí me tocó varias veces ir. Y fíjense, yo era una época en que el poder político se jactaba de que modernizando su manera de organizar el presupuesto, tenía un presupuesto por programas. Es decir, un programa es educación, por ejemplo, y otro programa es atención de salud. Y hay muchos programas más. Entonces yo decía que del presupuesto de la universidad había que descontar lo que era en el presupuesto del Hospital de Clínicas, lo que era destinado a atención de salud, dejando en el Hospital de Clínicas lo que era destinado a la docencia y la investigación, que eran las funciones específicas de la universidad. Se reconoce así ahora, así está. Nosotros ha sido un progreso y me alegro de que así fuera. Porque el hecho de que el presupuesto del hospital fuera amplio determinaba que algunos en la universidad pensaran que para qué este hospital que nos come el presupuesto en un no sé cuánto por ciento. Ese sentimiento a lo mejor sigue vigente. Aquí en lugar de congratularme, me conduelo.
quiere decir que ha habido siempre una resistencia a la aceptación del hospital y a que no lo vieran como un cuerpo extraño dentro del sistema de atención de salud. Debe haber seguramente mucho más problemas. Algunas reparaciones visibles que se hicieron en este hospital fueron producto de la generosidad del gobierno de Venezuela. Seguramente nos haría falta mucho más aporte de generosidad, pero si es que la caridad empieza por casa, debiera ser el Poder Ejecutivo y los ministros ¿cómo se llama? De Ciencia, Economía, ahora Economía y Finanzas, antiguamente el Ministerio de Hacienda, yo soy, bueno, de otra tiempo. No ven claro cómo hay que anotar los rubros. Y eso lo que indica no es la torpeza de ellos, no es que no entiendan, es que no quieren. Bueno, como esos problemas hay muchos más. Y entonces yo, para terminar, que me he pasado bastante, diré que yo me alegro de que ustedes estén reunidos con la preocupación de abordar todos los problemas que continuamente existen y que limitan y a veces entorpecen la vida de este hospital. Porque si fue, y perdónenme que me dirija especialmente a los estudiantes, si fue la acción de los jóvenes en aquel momento la que decidió que este hospital fuera universitario, tiene que ser ahora también. Hay que encontrar las formas ahora también, con los tiempos que cambiaron, para que los jóvenes sigan siendo protagonistas en la gestación de transformaciones, cambios, actos de progreso y de defensa de este hospital para bien de la salud del país. Yo aquí sí voy a hacer una confesión. Yo siento que la Federación de Estudiantes y también la Asociación de los Estudiantes de Medicina ignora actualmente todo lo que puede hacer. Sería otra la mesa redonda y el tiempo mucho más amplio si yo reseñara todo lo que en materia de quehacer universitario y de progreso fue promovido por los estudiantes, no ya solo por los estudiantes de medicina, por los estudiantes de todas las facultades. Entonces, yo siento que de ese accionar hay una decadencia, casi un desuso. Y no voy a pensar como cualquier viejo podría pensar como primera prioridad explicativa, porque los jóvenes de antes eran distintos a los jóvenes de ahora. Porque yo diría que ese es un pensamiento de senectud. Yo digo que los jóvenes de ahora son los mismos en calidad y en condiciones de todo tipo que los jóvenes de antes, y que lo que hay que hacer es encontrar las formas en que los jóvenes de ahora participen y luchen, porque la participación es una lucha, de repente una lucha silenciosa y pacífica, porque las cosas sean mejores, porque este país depende mucho de lo que los jóvenes, los estudiantes universitarios agremiados, no digo vayan a hacer, sino sigan haciendo. Bueno, perdonen lo largo. Recuerden que está abierto esto a preguntas y aportes. Yo sé que somos unos cuantos, que a veces la timidez se intensifica en estos momentos, pero está bueno que aporten y que esto sea de ida y vuelta y no sea solamente un monólogo. Así que anímense, levanten la mano y le pasamos uno de los micrófonos. O lo pueden hacer ahí a capela nomás. Una cosa capaz que está bueno que se pueda plantear
y acá dejo libre al que quiera a contestarlo, tanto de los que estamos acá como de los que están del otro lado, que el hospital de clínicas tiene muchos enemigos, muchos de ellos en lugares que le llegan a la población, ¿no? Los medios de comunicación han sido, en el último tiempo, no muy buenos amigos del hospital y resaltan algunas cosas y ponen los acentos en algunos lugares que hay que ver si se comparten. Entonces, es claro que existe dificultades en el hospital, sin duda. Ahora, hay que ver bien dónde se pone la etiología de esos problemas. Si es, y esto se lo dejo ya como pregunta y pie a opinar, si los problemas son problemas de que es un hospital que tiene un cogobierno, que además es el único espacio donde está el cuarto orden, y tenemos acá algunos compañeros del orden de los funcionarios, si es un problema de gestión, si es un problema de presupuesto, si es un problema de que depende de la universidad, y después, y atado a eso, plantear si es necesario que exista un hospital universitario. El esfuerzo que se hace y la propuesta de continuar con este hospital universitario es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que haya un hospital que dependa de la universidad y que tenga a los universitarios en toda su condición y proyección. Así que lo dejo como librado al que quiera agarrar la posta. Y bueno, de desarrollar un poco brevemente también y apostando, si quieren, al intercambio, de opinar. Buenos días a todos. Primero decirles que es un enorme placer ver tantas caras jóvenes acá que están participando de este taller, que habla y que el objetivo es entonces nuestro hospital universitario. O sea que eso es reconfortante para todos nosotros. Nos está mostrando, ¿verdad?, el interés de todos los jóvenes en nuestro hospital. Con respecto a lo que planteaba recién Martín, creo que la primera pregunta que nos hacemos es, o que él está enfocando, es si es necesario un hospital universitario. Creo que en esto estamos todos de acuerdo y esa pregunta se contesta rápidamente. Por supuesto que es necesario un hospital universitario. Porque ya lo decíamos hace unos días, cuando se inauguró esta sesión, donde nos planteábamos las fortalezas y las debilidades de nuestro hospital. Un hospital universitario, el hospital de clínicas al que nos estamos refiriendo, tiene muchas virtudes. Virtudes que muchas veces dejamos de lado para ver solo lo que tenemos como defectos o lo que tenemos como carencias. Pero no debemos olvidar las virtudes de este hospital. Yo decía el otro día que en este hospital, además de hacer asistencia y donde realmente uno de nuestros objetivos principales en el hospital es realizar una asistencia de máxima calidad, una asistencia de excelencia y una asistencia donde el anhelo de todos los que estamos en el día a día en este hospital es brindar calidad y brindar una asistencia que sea decente para todos los usuarios, una asistencia de primer nivel. No solo en lo académico, sino por supuesto en las instalaciones físicas del hospital. Por eso la importancia de refuncionalizar la planta física de este hospital y de convertir en este hospital en un centro de asistencia digna para todos nuestros usuarios. Creo que eso es un objetivo fundamental y que tenemos que apuntar todos y que tenemos que ver cómo realizarlo, ¿sí? Con diferentes formas, diferentes propuestas, y para eso lo necesitamos a todos ustedes, porque realmente los estudiantes que están y que forman parte del orden, ¿sí?, y que forman parte del día a día de este hospital, son una fuerza que permanentemente nos están dando ideas, que están planteando inquietudes, y eso es algo que solo lo tiene el hospital universitario. Entonces,
primer punto importante, primer pilar a destacar, que ya lo decía el profesor Carlevaro, ¿no? Los estudiantes han sido un móvil a lo largo de la historia, ¿sí?, de la Facultad de Medicina, a lo largo de la historia de la lucha de diferentes, dentro de la universidad, de diferentes facultades, y además de eso son un móvil permanente para el cambio de este hospital, cambio que creo fundamental y que necesitamos, y ahora voy a decir por qué. O sea que primer distintivo de este hospital. Aquí se realiza la enseñanza de pregrado y la enseñanza de posgrado, ¿sí? Hecho distintivo también de otros lugares, otros hospitales donde realizamos asistencia. Entonces tenemos que apuntar también a que esa enseñanza de pregrado, de posgrado, se forman... tenemos numerosas carreras universitarias de la Escuela de Tecnología Médica, donde estamos formando permanentemente tecnólogos licenciados, donde salen miles, ¿sí?, de profesionales a trabajar y a integrarse en los distintos servicios de salud. Por lo tanto, vuelvo a decir, este hospital es fundamental en la formación de todos esos profesionales que son los que están manteniendo, ¿sí?, en forma permanente la asistencia, ¿sí?, que se hace en otros lugares de nuestro propio país. Y acá me refiero a lugares públicos y privados. O sea que creo que es indiscutible la necesidad de un hospital universitario. Y el otro sello distintivo, y al cual debemos apuntar, ¿sí?, es nuestras funciones como hospital universitario en donde se hace investigación. La investigación es también un sello distintivo. Nosotros podemos hacer investigación en este hospital. Tenemos que buscar recursos, es cierto, como tenemos que buscar recursos para todo, pero la investigación es otro sello distintivo que a nosotros nos permite crecer académicamente, y además nos permite que este hospital día a día, ¿sí?, muestre a la sociedad y muestre a todos los otros servicios, ¿sí?, numerosas investigaciones y numerosos proyectos que se están realizando. Creo que en los últimos años estos aspectos fuertes que hacen al hospital, estos aspectos fuertes que hacen a nuestra propia facultad, los hemos perdido en el sentido de que no hemos transmitido adecuadamente hacia afuera todo lo que acá se hace. Y lo que se ha visto últimamente es una visión negativa del hospital, de lo que no hay en el hospital, ¿sí?, de las carencias que tiene este hospital. Pues sí, es cierto, tenemos carencias, ¿sí? Tenemos una planta física que en algunos lugares está muy deteriorada, sí, tenemos carencias. Tenemos carencias de recursos humanos y aspiraríamos a contar con más personal de enfermería, a contar con más médicos en algunas áreas. Tenemos carencias también que impactan sobre la asistencia, pero veamos lo bueno de este hospital, porque con todas estas carencias, este hospital sigue siendo un hospital funcionante, un hospital que está produciendo, en forma permanente para nuestra sociedad, y no solo con la asistencia, sino con la producción de investigación y con la producción permanente, ¿sí?, de profesionales que son los que están hoy por hoy integrando nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Necesitamos cambios? Sí, necesitamos cambios. ¿Para qué? Para poder convertirnos en un efector integral del sistema, ¿sí?, hecho no menor. Hemos vivido a lo largo de los últimos años y de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud el problema de cómo el hospital se integra y cómo el hospital se integra a este sistema, hecho que realmente no lo hemos podido solucionar hasta el momento, y hecho que realmente es una urgencia. No debemos ser solo integrar la RIEPS, ¿sí?, como está establecido en la ley, sino que apuntamos a ser un prestador integral dentro de los servicios de salud. Y esa es la forma en la cual creo que todos debemos trabajar y buscar aquellos puntos más fuertes a través de los cuales vamos a poder ir integrándonos, ¿sí? Y creo que esto es un proceso que va a ser, quizás acá, seguramente hayan opiniones diferentes, pero creo que esto es un camino que hay que recorrer, que ya se ha empezado a recorrer, porque de hecho existen convenios, existe un mejor interrelacionamiento con ACE, pero nosotros desde el hospital tenemos que
lograr ser reconocidos como un prestador, ¿sí? Lograr ser reconocidos como un efector público dentro del sistema. Y para eso quizás necesitamos algunos cambios rápidos, ¿sí? Que demuestren, ¿sí? Nuestra, digamos, eficacia en la asistencia, porque en realidad a la RIEP, a ACE, lo que le interesa es la asistencia. Y nosotros tenemos que articular nuestra función de asistencia con el resto, que no lo podemos dejar porque son funciones primordiales, la investigación y la enseñanza. Pero tenemos que ver cómo mejoramos la gestión y cómo hacemos para que la asistencia que brindamos sea, ¿verdad?, no solo de calidad, sino que sea rápidamente, se integre rápidamente a lo que están haciendo otros efectores públicos de la RIEP. Bueno, creo que también, no me quiero extender, habría muchísimo para discutir del tema, pero a mí personalmente, y creo que a todos los que estamos acá en la mesa, nos gustaría saber qué visión tienen ustedes como jóvenes de este hospital, qué visión tienen de cómo seguir, qué esperan, qué ven mal de este hospital, qué esperarían cambiar, o sea, qué siente un estudiante cuando está acá viendo un paciente, ¿sí? Cuando hace un examen físico, ¿sí? Cuando se enfrenta con las dificultades del hospital, todas esas cosas del día a día que creo que ustedes como estudiantes las viven y que están acá y que creo que son los mejores transmisores. A mí personalmente me gustaría que algunos de ustedes nos plantearan cuál es la visión y que esto se convierta un poquito más en un taller, no sé. Entonces le pregunto a todos, ¿qué idea tienen de los problemas que viven en el hospital? ¿Cómo se les ocurre que podríamos solucionarlos? ¿Sí? ¿Qué idea tienen del hospital como un prestador integral del Sistema Nacional de Salud, como un efector público más? No sé, ¿qué virtudes ven en este hospital? ¿Qué se llevan como virtud de haber estado pasando por un hospital universitario? ¿Qué carencias, qué defectos, qué debilidades, etcétera? Alguna idea muy breve, digo, porque creo que el tema es el intercambio y esa dinámica y esa dialéctica la necesitamos por parte de lo que se pretende con esta actividad. Yo creo que lo que aportó el profesor Carlevaro es muy importante en el sentido de que el Hospital de Clínica nace en una conflictividad continua. Desde 1950 se pasaron 3 años para llegar a abrirlo porque no estaban los presupuestos, yo lo decía el lunes. Y en esto la responsabilidad, no importan los años, transcurrido el desguazamiento que tuvo el hospital durante la dictadura, que realmente eso no puede ser considerado como una época de funcionamiento del hospital, por más que yo me formé, entré en el 75 y salí en el 80, o sea, fíjense que me pasó una planadora por dentro del hospital. Me formé únicamente en este hospital, solamente pasé unos pocos meses fuera de él. Todos los gobiernos le han dado la espalda. Le han dado la espalda al Hospital de Clínica sistemáticamente. Ni que hablar de los partidos tradicionales. Pero también en este momento, hoy al hospital lo miran de costado. Ninguno lo mira de frente, ni nadie quiere asumir la responsabilidad de ver qué hacen con este hospital. Y quienes están tomando decisiones son hijos de esta universidad, mal hijos de esta universidad, muchos de ellos. Porque en muchas oportunidades, cuando el hospital ha ido a plantear cosas, nos han cuestionado. ¿Qué nos han cuestionado? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo actuamos? ¿Por qué el hospital tiene un cogobierno? ¿Por qué el hospital tiene autonomía? ¿Por qué la universidad abona esa autonomía y ese cogobierno? Porque es un mecanismo idóneo, es un mecanismo democrático y es un mecanismo hermoso de tomar decisiones. Cuando uno cuestiona esas cosas, en general del otro lado nos aparecen con insumos administrativos. Pero ustedes tienen que hacer tal cosas. El Hospital de Clínicas, por más que se integre, si nos tiran algunas migajas con un convenio y nos enredan en el tema de las RIEPs y demás, pero el hospital, aceptado por algunos de la anterior administración, se equivocaron en no incluirlo en el Sistema Nacional de Emergencia, de Salud, digo. Tengo un problema con anteriores actividades. El tema está claro, el hospital, y no existe hospital en el mundo que no integre un sistema cuando se tiene que formar recursos humanos. Y eso es algo que creo que
el decano Tomasina puede desarrollar con mucho más fluidez que yo. Uno de los problemas importantes es que nunca nos han dado los presupuestos. Y después, desde el guasamiento sufrido durante la dictadura, fue peor, porque el hospital estaba muy deteriorado y se está deteriorando. La profesora Ballesté decía, tenemos dificultades de presupuesto. Creo que es una de las primeras cosas. Para hacer cambio necesitamos algo. Sin nada no podemos hacer algo. Con un presupuesto medianamente digno, que el hospital jamás pidió cosas exorbitantes, y reconociendo nuestra actividad asistencial y nuestra actividad docente, es que el hospital puede comenzar cambios con una perspectiva de futuro promisoria. Por otro lado, y esta es una exhortación, quienes siempre estuvieron y movilizaron a los hospitales, al hospital y a la universidad fueron los estudiantes. Y sin los estudiantes y sin el resto de los trabajadores, difícilmente este hospital logre algo. A nosotros ya nos cocinaron, estamos en el horno, nos pasaron por arriba este año con la rendición de cuentas, el año que viene no hay, pero hay que prepararse para el 2015. El 2015 es una fecha en la cual el hospital debe exigir lo que tiene como necesidad. Y lo que exige como necesidad no es un invento de las autoridades de este hospital. Es algo que fue estudiado, consensuado, tiene base científica, tiene una administración científica y racional, tiene una gestión profesionalizada. Se cuestiona en algunos medios que otros hospitales no la tienen. Hay gente que se formó para esto. Yo entiendo de que la exhortación mayor es a esa, a empezar a ver cómo nos movilizamos, cómo, como decía el profesor Carlevaro, y como a veces nos planteamos todo, porque los enunciados están, el tema es cómo lo hacemos. Yo quería hacer nada más que esta breve intervención, recalcar la necesidad de que no nos miren de lado, que nos miren de frente, y que el cuestionamiento que realizan a nuestro hospital de esta autonomía, de este cogobierno, es moneda que no se cambia bajo ningún concepto, porque tiene como base nuestra razón de ser. Muchas gracias. Yo le decía a los compañeros que venía a escuchar, porque la verdad es que no estaba como tal en el programa, porque además es un placer siempre escuchar a los compañeros que están acá, pero también en particular al profesor Carlevaro. Digo, en lo personal sigue siendo mi decano. De hecho, en mi título figura la firma del profesor Carlevaro. Y para los muchos como nosotros de esta generación que de alguna manera en una primavera similar del 83 entramos a caminar por las calles y abriendo puertas en aquello que cantábamos también en aquella murga estudiantil, que era tirando paredes y abriendo paredes, abriendo espacios de participación, recuperando el cogobierno, recuperando la autonomía, esperando a los que venían en el aeropuerto y que llegaban, eso que vivimos mucho. A mí me emociona mucho escuchar a Pablo, al profesor Carlevaro, me emociona mucho. Y me hace mucho más radical siempre, me pasa lo mismo. Cada vez que escucho a Carlevaro digo, bueno, pucha, mi discurso que es más formal y es más acorde a los tiempos me obliga a generarme una reflexión mucho más radical, en el buen sentido de la palabra de radical, de ir a las raíces. El hospital sigue siendo, de alguna manera, la piedra en el zapato para el modelo de salud que todavía presiona desde el mercado. El hospital es una muestra de construcción colectiva contradictoria y antihegemónica al modelo de pensar que el mercado ordena las relaciones en salud y la atención a la salud. Eso, creo que esa contradicción la vamos a tener. Digo, el doctor Tonto, el profesor Tonto hacía mención a que el hospital de alguna manera no ha sido reconocido, ha sido maltratado, pero y ha estado en crisis, el término de crisis.
Sin duda porque entramos en contradicción. Algunos acontecimientos políticos que vivió nuestro país no fueron casuales. La propia dictadura o las instancias previas ponían en tensión los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos a la educación, a la salud, en contraposición con otras políticas que veían el tema del mercado como un modelo a desarrollar, como un modelo de sociedad a desarrollar, y que cada individuo tenga la posibilidad de acceder a determinados servicios de acuerdo a su capacidad monetaria, de bolsillo, a adquirir como tal. Y esa tensión, el hospital ha estado, diría, en la bisagra. De alguna manera ha sido una tensión permanente. ¿Por qué digo esto? Porque si un hospital como este, que fue concebido por generaciones y que fue construido colectivamente en esto de la construcción por generaciones, en espacios de participación, en un ambiente, digamos, crítico, permanentemente crítico, como tiene que ser la universidad. Y en esa construcción colectiva se identificaba, entre otras cosas, que el hospital de clínica era un espacio para socializar los medios de producción que tienen que ver con la atención a la salud. ¿A qué hago referencia con esto de los medios de producción? Me refiero a la tecnología. Si la tecnología está en espacios privados, se privatiza también la formación de esos espacios. Y esto es un tema crítico y que genera estas tensiones que tenemos en el hospital. No seamos ingenuos de pensar que es solamente una cuestión de dar más o menos plata, de mejor o mayor gestión. Estamos en la contradicción entre lograr avanzar en que el derecho a la salud sea efectivamente realizado, y para eso no podemos dejar librado al mercado como organizador de la atención a la salud. Y el hospital universitario cumple un rol central. Diría, la Universidad de la República cumple un rol central en esto de democratizar los espacios de formación, permitiendo de alguna manera que esa tecnología esté al alcance de la población en su conjunto. En esto de contradicciones, sin duda que durante los periodos más oscuros, por algo la intervención, la ilegalización de algunos, por hablar de la EM en particular, de algunos espacios gremiales, iban en relación a desmantelar estas posibilidades de colectivización que significa el hospital de clínicas. Entonces, sepamos que en esto ha existido siempre esa tensión con avances y retroceso en cuanto a concebir la salud como un derecho a garantizar, y necesariamente a garantizar por lo público, por el Estado en particular, por las formas que se da el Estado como tal. El hospital de clínica incorporó, y lo decíamos en la apertura, modelos tecnológicos en cuanto a la gestión profesionalizada. Lo decía el profesor Carlevaro, recordando lo que hizo la universidad, lo que hace hoy también la universidad, cuando no tiene un desarrollo tecnológico adecuado, académico adecuado, invita, convoca a expertos extranjeros, a profesores extranjeros, a generar de alguna manera ese conjunto de profesionales que luego puedan de alguna manera hacer lo que tiene que hacer la universidad: formar personas, formar profesionales en valor y en técnica y en capacidad profesional para el desarrollo que después se alimente o que se alimenta por la investigación.
Eso fue lo que fue el camino en relación a la salud pública o la administración de servicios de salud, en particular en este hospital. Ese fue el modelo, que fue sin duda abortado con la intervención. Hoy no es menor, no es casual que tengamos estas dificultades, porque existió obviamente una brecha muy importante, un quiebre muy importante en esta formación. El hospital incorporó tecnología en áreas como la medicina intensiva. Digo, fue modelo. En décadas previas a la destrucción, digamos, en parte de ese proceso, de esa discontinuidad. Entonces, yo diría, el mensaje principal: no es casual que tengamos estas contradicciones hoy. No es casual porque siguen estando ideas que no están y no conciben a la salud como un derecho. Siguen persistiendo, aunque no estén explícitamente en los discursos. Pero hay ciertas, de alguna manera, indicios que nos orientan a pensar que todavía no todos estamos convencidos de esta idea, de la necesidad del derecho a la salud. Se sigue como un derecho humano central, a garantizar por la simple situación de ciudadano. Seguimos, para muchos, pensando que por ahí lo que debe existir por parte del Estado es garantizar una básica atención al ciudadano que no tiene capacidad para acceder a determinadas calidad de atención. Esa contradicción existe en nuestras sociedades, persisten. Hoy estamos en un tiempo, yo diría en los últimos tiempos, más favorable, sí, es verdad. En el discurso está claro que hay una intencionalidad, digamos, de avanzar a garantizar a través de un seguro nacional la atención de salud a todos los ciudadanos del país. Todavía no estamos en la fase seguro nacional, seguimos en una etapa previa que es el FONASA, que es una etapa, digamos, aún embrionaria de ese seguro que sea garantista de la atención a la salud. Tenemos un sistema que es público-privado y en ese público-privado, de alguna manera, yo diría, vamos a pensar positivamente, hubo cierta omisión de pensar el hospital de clínicas dentro de ese sistema. Pero es un sistema en construcción, depende de la participación de todos los ciudadanos. Sin duda que la voz de la universidad y de la Facultad de Medicina en particular, de los órdenes, de los gremios, se tiene que oír, se tiene que hacer oír. Y ese se tiene que hacer oír pasa por la participación. Yo creo que no está cerrada, sino que en principio yo diría hay elementos como para pensar positivamente. Hemos logrado en los últimos tiempos algunas, digamos, reconocimiento del hospital. Esto de la RIEPS, de la red de efectores públicos, y cierto grado de coordinación hoy mayor que se tiene en el sector, hace que ya no se pueda prescindir del hospital como tal en el mismo. Yo creo que eso es un avance. Algunos créditos que han venido ya no, evidentemente que no por el presupuesto universitario directo al cual hacía alusión el director, que sigue siendo totalmente insuficiente, sino por algunas otras espacio de crédito vinculado a la atención a la salud a través del convenio, por ejemplo, con la Administración de Servicios de Salud del Estado, y con algunos aspectos de reconocimiento digamos, al componente asistencial que significa alguna de nuestras actividades en el mismo. Pero esos son, como me parece, escalones en la medida que sigamos presionando en esa lógica.
El hospital de clínica obviamente tiene que seguir siendo eso también, la piedra en el zapato, en el buen sentido de la palabra, de estar presionando siempre permanentemente en un modelo distinto que garantice realmente los derechos a la salud de la población en su conjunto. En esto yo creo que es otro elemento de los que, por lo menos lo personal, me hace reflexionar de la contribución que ha significado la Universidad de la República al país en su conjunto, en la construcción de ciudadanía, en la construcción de república. El hospital de clínica es un modelo muy republicano de pensar que en una organización como el hospital se puedan asistir todos, sin distinción de clase. Eso es un modelo que sin duda forma parte de la construcción también colectiva y de los aportes que nuestra universidad ha hecho. Tenemos todo para seguir avanzando en este hospital. Tenemos que mejorar nuestra gestión, sin duda. Eso siempre es un desafío, mejorar la gestión. Mejorar la gestión no significa para nada, pensar en modelos manageriales. Nosotros estamos pensando modelos gerenciales que lo único que miden es la eficiencia económica. Lejos está en nosotros ese concepto. Pero sí tenemos que ser inteligentes de apropiarnos de aquellas herramientas que vienen del mundo gerencial para hacer más eficiente socialmente este hospital. Y eso es un compromiso, sin duda, y un desafío. Ser eficiente socialmente usando del gerenciamiento para una empresa que es básicamente una empresa social. Y eso me parece que es también un nuevo desafío que tenemos en estos tiempos. Este hospital tiene una potencialidad que lo ha demostrado cada vez que obtiene un poquito de algún recurso. El préstamo donación de la República Bolivariana de Venezuela, sin duda, ha demostrado, y es la prueba del 9, que este hospital tiene una capacidad plástica que está lejos de ser un hospital obsoleto. Es un hospital que tiene una capacidad, porque fue pensado con visión desde los que lo añoraron a principios del siglo XX, con una capacidad de transformación. Basta recorrer algunos de los lugares que tenemos hoy que son excelentes del punto de vista edilicio. Y eso fue con un préstamo préstamo de donación que estuvo en el entorno de los 17 millones de dólares para el hospital. Hoy tenemos adjudicado por presupuesto en este último quinquenio menos de 1,5 millones de dólares para gastos de inversión y de obras. No existe. La prueba del 9 demuestra que este hospital tiene capacidad para transformarse. Debemos generar conciencia de la importancia de no tirar lo que ha sido una construcción colectiva. Este hospital tiene espacios que no lo podemos pedir a un hospital de la Administración de Servicios de Salud del Estado, porque son propios del espacio universitario. Por algo, la investigación, la generación del conocimiento es en el 80 y algo % producto en nuestro país de la Universidad de la República, al servicio de intereses públicos, para la formación de personas, profesionales, técnicos, al servicio de las necesidades del país. Y eso, este hospital lo tiene espacios de investigación básica, tiene espacios de investigación básico-clínica, tiene espacio de investigación para la salud pública, para la enseñanza, los espacios de laboratorio de simulación, para nuevos modelos de pensar la atención a la salud, pero también la enseñanza en la atención a la salud. Entonces, este hospital que nunca falte, como dice el verso,
porque este hospital es necesario para la construcción también de nuestro país. Un gusto poder estar acá dentro del auditorio. El Hospital de Clínicas, a través de sus ordenanzas y demás, incluye dentro del ámbito universitario a los trabajadores como parte del cogobierno. Es uno de los únicos lugares de la universidad que los trabajadores tenemos voz, pero además tenemos voto. Es importante para el colectivo de jóvenes y para el colectivo de trabajadores entender que el cogobierno es una herramienta transformadora de la realidad social y del pensamiento de todos los actores universitarios. Digo esto porque a veces hay diferentes visiones de para qué se cogobierna y para qué se integra el cogobierno. Muchos pueden pensar que los representantes estamos para defender a los que representamos. Yo creo que eso es algo que se ha venido arrastrando en los tiempos, porque también nosotros los universitarios no hemos sabido transmitir a nuestros jóvenes qué es el cogobierno y para qué sirve y qué transforma el cogobierno y qué aporta a la sociedad el cogobierno. Esto es bien importante porque los trabajadores en el Hospital de Clínicas tenemos una visión de universidad, tenemos una visión de hospital, que hemos tenido grandes acuerdos con todo el colectivo y hemos salido a defender en primera línea la pertenencia de este hospital a la universidad. Yo creo que hay aspectos puntuales donde no hay divergencias con el colectivo trabajador no docente, ¿ah? Porque hay aspectos sustanciales que hacen a que este hospital no sea un hospital común, como lo decían los compañeros, sino que sea un hospital que es perteneciente a todo el pueblo uruguayo. Cuando las jornadas académicas del 2008, todo el colectivo determinó que este hospital fuera un ente testigo, no porque sí definió ser ente testigo, definió de alguna manera, además, que la universidad es el ente testigo de todo el desarrollo tecnológico. Por mencionar estas cosas que tienen que ver con el cogobierno, creo que los actores del cogobierno están para desarrollar políticas que reflejen las reivindicaciones de sus colectivos, ¿ah? Para construir políticas, en este caso políticas universitarias, que permitan que se pueda construir conocimiento, pero que se pueda construir servicio, además, de acuerdo a las necesidades de los uruguayos. Yo creo que de alguna forma la universidad sirve y ha servido hasta ahora para no caer en determinadas cuestiones como se han mencionado anteriormente, ¿no? Libres de ese marketing, libre de las presiones corporativas, aunque existen, ¿ah? Pero tratando siempre de que en ese desarrollo de políticas universitarias nosotros podamos reivindicar las necesidades que tienen nuestros colectivos socialmente y a la interna de la universidad. Yo quiero compartir con ustedes el hecho de que no solamente desde que prácticamente se creó la ordenanza del hospital, los trabajadores participamos en el cogobierno, entender para todos que el cogobierno no es solamente estar representando a los colectivos, sino es construir. Y nosotros los trabajadores nos sentimos muy orgullosos de participar en este cogobierno y además reivindicar la necesidad de que los trabajadores tengamos voz y voto
porque es muy importante en el disenso. El disenso construye, el disenso respetuoso, el disenso de alguna forma con un planteo coherente a las realidades. A muchos no les gusta cuando algunos representantes de los trabajadores decimos coherentes a las realidades, pero hay que ser coherente con la realidad, ¿ah? Y no hay que desconocer la historia de los lugares donde uno trabaja. Creo que a todos nos está pasando lo mismo, que hay ciertos aspectos en la identidad, en este caso en la identidad que tienen los trabajadores a la institución, los estudiantes a su propia institución, que de alguna forma están lenteciendo algunos procesos. Pero creo que algunos aspectos fundamentales son recuperar la identidad, y yo creo que este tipo de actividades va de alguna forma creando pequeños pasos para recuperar esa identidad, porque a veces los aspectos sociales no nos juntan rápidamente para crear identidad, como las experiencias de los compañeros, ¿verdad? Que ante una presión social rápidamente se juntaron para crear identidad, para defender este hospital. Nosotros tenemos amenazas por ahí que de vez en cuando salen, ¿ah? Pero todos resistimos a esas amenazas. Lo resisten los estudiantes estudiando en las condiciones que están, los trabajadores trabajando en condiciones que a veces no son las adecuadas, ¿sí? Quienes gestionan, quienes cogobiernan. Yo creo que en esa búsqueda de la identidad, tal vez actividades que nos traigan, que nos acerquen, que nos unan en objetivos comunes, hará que lo que nosotros decimos por ahí, este proyecto que siempre va a ser proyecto, lo decía Manuel Quintel allá por el 34, el otro día yo también estuve leyendo algunas cosas, siempre se nombró como proyecto, y esto debe de ser siempre un proyecto, porque esto es la capacidad transformadora que vamos teniendo los actores de acuerdo a las nuevas realidades. Y eso de alguna forma debe potencializar esas ganas que tenemos que contagiar los que capaz somos más apasionados defensores de este hospital a nuestros jóvenes. Yo quiero saludarlos, quiero además decirles que la participación hace crecer desde el punto de vista del conocimiento, pero hace crecer desde el punto de vista espiritual y de sentimientos. Sentir que esto es mi casa, ¿sí? Que hace 24 años que trabajo en el hospital, significa que uno no solamente crece en el conocimiento. Yo entré siendo auxiliar de enfermería y terminé siendo profesional de enfermería. ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad y el sentido de pertenencia que debemos tener todos los que transitamos en este hospital va a ser el que haga posible la defensa, el sostenimiento y la permanencia de este proyecto que ojalá nunca se acabe. Solo quería transmitir una sensación que espero sea compartida después de tantos planteos, propuestas, cuestionamientos, reflexiones que tuvieron una cosa en común, que fue dejarnos la responsabilidad o dejarles la responsabilidad. Y ahora me separo un poco porque yo también estoy con un pie afuera y creo que la responsabilidad sí debe ser de ustedes, de cómo volverse hoy a la casa y dormir tranquilos sin que la almohada los deje dormir, ¿no? De plantearse esto de, bueno, el lugar que tienen los estudiantes, el lugar que tuvieron los estudiantes, la defensa de un hospital con este rol social que se habló, la defensa de un hospital donde los trabajadores impulsan y están en la construcción cotidiana, la defensa de la universidad y del rol universitario, y como democratizador de la tecnología, hoy planteaba el decano, como democratizador del acceso a la salud y a reivindicar el derecho a la salud. Entonces, cómo irnos, ¿no?, a nuestras casas y continuar con ese dicho y esa frase que hoy recorre mucho
a la sociedad y a la juventud, que la tiró Fidodido y decía hacé la tuya. El hacer la tuya es algo que está en nuestras cabezas todo el tiempo. Nos lo intentan implantar cotidianamente y que nos toca en este momento histórico ser responsables como estudiantes. Hoy los estudiantes que están en este momento histórico, social, político, de la universidad, del hospital, son ustedes, somos nosotros, y hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de eso, implica irse a la casa consciente de que me voy y que el hospital está acá y que la gente necesita que el hospital esté, la población necesita que el hospital esté, el pueblo necesita que la universidad sea protagonista en la transformación y que los universitarios y que los estudiantes lleven esa bandera. Irme a mi casa consciente de eso, o irme a mi casa y decir, ser universitario es mucho más que venir a clase. Ser universitario es transcurrir el hospital, disfrutar el hospital, compartir con los usuarios, compartir con los docentes, compartir con los trabajadores y construir. Y hay un dicho que lo dijo un médico argentino bastante conocido, que a mí me gusta mucho repetir. Aquellos que ya me escucharon repetirlo, capaz que dicen otra vez, pero me parece que es muy acorde a este momento y que plantea que, un poco parafraseándolo porque mi memoria no es muy buena, plantea que tal vez mañana tengamos que decirle a nuestros hijos que no supimos cómo vencer, ¿tá? Que perdimos. Pero nunca podré mirarlo a los ojos y decirle que vive en este mundo injusto porque no me atreví a luchar. Así que, dejándole eso, me parece que tenemos mucho por delante. Hoy Víctor planteaba un mojón interesante, creo que es un desafío, el 2015. Lo planteaba en términos políticos, sociales, y lo que va a implicar que los estudiantes estén en ese momento defendiendo la universidad, defendiendo el hospital, defendiendo el presupuesto, defendiendo su inserción en el SNIS o no. O estemos en nuestra casa mirando la tele y veamos cómo pasa eso. Eso está en nosotros, en ustedes. Así que bueno, creo que por lo menos nos queda mucho más que aportar. El profesor Carlevaro, le vamos a dejar para acá el cierre de esta mesa, de esta instancia que esperemos que se repita. Le agradecemos a ustedes, le agradecemos a los que estuvieron compartiendo en este momento y bueno, vamos a dejarle la palabra al profesor Carlevaro. Te voy a contestar eso. La pegatina, esa pegatina con ese diseño es producto de la imaginación pícara de los estudiantes, de los jóvenes. Imagínate, había que pegamos la ciudad entera, claro, pero los carteles se diluyen y nosotros queríamos hacer impacto en ese momento sobre el presidente, que era el que había dicho, se decía que había dicho, yo no puedo atestiguar, que en caso de que apareciera una iniciativa legal que le otorgara el hospital de clínicas a la universidad, él la vetaría, cosa que ustedes ya saben que pasa, ¿no? Entonces, bueno, era sobre él que había que hacer presión. Y hacía poco que se había instalado la residencia presidencial, que antes no existía. Los presidentes siempre vivieron en alguna casa, pero a veces era una casa que se alquilaba para ese presidente. El gobierno adquirió lo que hoy es conocido como la residencia de Suárez. Y desde ahí el presidente Luis Vallever Reciba, que fue el que anunció en una convención médica, hizo saber que saldría un proyecto de ley que otorgaría el hospital a la universidad. Entonces él recorría desde Suárez a la Casa de Gobierno, que en esa época no estaba donde está ahora, que estaba donde está ahora, creo que es el Ministerio de Relaciones, ahí en 18 de julio y Cuarén, que se llama ahora Selmar Michelini. Bueno, cruzando la calle por lo menos se llama. Entonces nosotros que habíamos que aumentar la densidad de carteles en esa trayectoria, que era
obviamente Suárez, que no tiene mucha pared para pegar carteles, pero Agraciada, que sí lo tenía. Y bueno, era imposible que no lo leyera, el reclamo demandando el hospital para la universidad. Con la misma picardía yo te digo que después, en la oportunidad de una convención médica, tú se ve que leíste esto que yo escribí, anunció el gobierno, es decir, el gobierno de Luis Valle, que en caso de salir el proyecto lo votaría. Y así fue. Y yo decía, yo personalmente decía en chiste, que el presidente había hecho una levísima modificación, que cambió la O por la E, un cambio de vocal fuerte, de lo vetaría, que lo sacó a lo votaría, y lo hizo en ocasión de una convención médica. Bueno, esa es la picardía. Lo que yo quería decir era dos cosas. Se me ocurrió, porque yo confieso, porque lo conversábamos afuera antes de empezar, y acá se ha dicho, y al compañero ni que hablar, que le debe preocupar, y a todos los militantes también, que el cómo es fundamental. Es decir, que si estamos de acuerdo en que hay que darle a los estudiantes conciencia universitaria y conciencia de sus responsabilidades sociales, en eso estamos de acuerdo, tenemos que encontrar el cómo eso se implementa y se materializa. Y hay que inventar cómo. Y a mí se me ocurrió ahora proponer un cómo que tiene significado pedagógico y que tiene significado en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí se atienden muchos pacientes y hay muchos estudiantes, y los pacientes egresan. Y entonces un cómo de ofrecer un servicio que ningún otro hospital puede ofrecer es que los estudiantes que aprendieron con ese paciente, que contribuyeron a asistirlo, sí, pero que aprendieron con él, cuando egresa lo sigan, lo tengan que seguir y periódicamente reportar a los médicos del hospital informe del seguimiento. Es una actividad profesional, es una actividad que los estudiantes pueden realizar, es una actividad que puede hacerse curricular. Por eso te dije que quería hablar. Debería hacerse, y que es una actividad que da conciencia, y es una actividad que se va a ver, porque va a repercutir para beneficio. Ustedes me van a decir que hay muchos que se van al interior, porque había un buen número de pacientes, pero en el interior hay médicos que los deben atender, y los estudiantes tienen que preocuparse, y siempre hay canaritos entre los estudiantes, que además eran, lo digo por experiencia, muy inteligentes, con una formación más débil, pero que agarraban enseguida la onda. Los canaritos que existen, y la conexión con médicos que fueron alumnos de este hospital, porque ahora casi todos los médicos que andan en el interior fueron alumnos, bueno, pueden ayudar a hacer esta especie de contrarreferencia que es fundamental en la atención. Entonces, yo estoy seguro de que hay que inventar cosas curricularmente para ligar las ideas de militancia y de compromiso social con actividades enseñantes. Sintéticamente diré que una vez me preguntaron por qué nosotros impulsábamos la presencia de estudiantes en la comunidad y el contacto de los estudiantes con la gente en la comunidad en condiciones de paridad. Y mi respuesta fue a la profesora Gentile, que fue la que me lo preguntó después de una reunión con todos los profesores de pediatría y de ginecología y obstetricia. Me lo preguntó con la reunión terminada, al oído. Le dije, te voy a decir un poco en secreto, para humanizar. Entonces, estas cosas humanizan a los estudiantes, y estas cosas van a ser bien recibidas por la sociedad que invocamos. Yo dejo la idea, y naturalmente no es más que esto, ¿no? Pero quiero decir ya,
Hace mucho tiempo el profesor García Otero, que fue un ilustre decano de la Facultad de Medicina, un poco olvidado en el recuerdo, había enunciado informalmente el asunto de la atención domiciliaria. Yo no digo que esto sea la atención domiciliaria, sino que fuera un reporte de seguimiento profesional, con el sentido profesional que tiene el estudiante, de la evolución de un paciente para que esto sea recibido por los médicos que lo atienden. La otra cosa que se me ocurrió es esto, porque oí el comentario de la necesidad de enfrentar los cambios del tiempo. Es decir, que hay mucha distancia en estos 50, 60 años transcurridos, ¿no? Ya son como 60. Y naturalmente el hospital cambia, las circunstancias cambian, pero el hospital debe adecuarse a las circunstancias. Entonces a mí me vino a la cabeza una expresión que leí de un psicólogo especializado en psicología infantil y que estaba en el acápite de su libro, que decía, yo no lo podría conseguir el libro, pero que decía: el niño siempre cambiante, pero siempre igual a sí mismo. Entonces yo diría, podríamos quedarnos con la idea de un hospital siempre cambiante, pero siempre igual a sí mismo. Y bueno, no me parece mal, tremendo edificio, compararlo con un niño.